Bueno, en el siguiente vídeo vamos a realizar el diagrama de ambiente, diagrama de entradas y salidas, el graph set y la programación en el S7200. Aquí tenemos que el proceso es muy sencillo. Tenemos una banda transportadora, el cual se encarga de clasificar según el tamaño del objeto que está pasando por la banda. Entonces vamos a ver cuál es su funcionamiento. Bueno, vemos que pasa por el sensor 1, el objeto pasa por el sensor 2. En este momento ella escoge o va mirando qué tamaño tiene el objeto para clasificarlo. Entonces tenemos que estos objetos son de los de mayor tamaño, los que tenemos en este ejemplo, y miramos cómo pasa hasta el pistón B, lo vamos a llamar así. En este caso miramos que este es de menor tamaño y verificamos que se queda en el pistón A. Ya conociendo cómo es el proceso, realizamos el diagrama de ambiente. Bueno, tenemos como entrada sensor 1, sensor 2, sensor 3, que lo podemos mirar aquí, sensor 1, 2, 3, y tenemos también como entradas los finales de carrera, el pistón 1, el A0 y el A1, los finales de carrera del pistón 2 o del pistón B, el B0 y B1. Lo podemos mirar acá, porque como switch B0, A0, A1 y B1. Como salida tenemos, pues en el dibujo no lo muestra, pero pues sabemos que un motor es el que mueve la banda, y tenemos el actuador, que sería el pistón A y el pistón B, como lo podemos mirar acá, pistón A, pistón B y el motor de la banda. Ya teniendo el diagrama de ambiente, podemos realizar el diagrama de entradas y salidas. Será muy sencillo. Tenemos aquí nuestros diagramas, ya le damos unos símbolos pues a las entradas, tanto a las entradas y a las salidas, y aquí tenemos lo que es su nombre, el símbolo y la descripción. Entonces por parte de las entradas tenemos pues sensor 1, el sensor 2 y el sensor 3, que son los que indican cuando los objetos están pasando pues por la banda. Entonces yo le he dado el nombre de posición A de la banda al sensor 1, indica que hay un objeto en la posición 1 de la banda. El sensor 2 pues que indica que hay un objeto en la posición 2, y el sensor 3 indica que hay un objeto en la posición 3 de la banda. También tenemos como entrada los finales de carrera de cada pistón. Entonces tenemos que el pistón A tiene dos finales de carrera, yo los llamo A1 y A2, ¿cierto? Que indican la posición 1 del pistón A y la posición 2 del pistón A. Tenemos los finales de carrera del pistón B, que también son 2, y que indicarían lo mismo, solo pues para el pistón B. Tenemos que aquí ella es la que va a realizar la clasificación, el tamaño pues del objeto. Entonces tenemos una divergencia enorme. Vamos a revisar el video y lo vamos explicando. Teníamos en este punto sensa
el objeto, el sensor 1. Podemos verificar aquí que era la etapa de pasar de la etapa 0 a la etapa 1. El motor se sigue moviendo y es aquí donde se encuentra la clasificación. Vemos que sensor 1, sensor 2 están sensando el objeto, todos dos están en alto. Eso significa que se va a ir por una de estas ramas, por una de las dos ramas. Entonces aquí tenemos que S1 negado y S2 no es, entonces sería S1 y S2. Entonces vamos a ir por el lado derecho. Ya desde la divergencia NOR nos fuimos por el lado derecho, pero aquí ocurre otra cosa. Ocurre que, como vamos a ver en el video, la banda transportadora sigue y en ese momento ella vuelve para volver a escoger el siguiente objeto. Entonces tenemos que, aquí tenemos una divergencia NAR. ¿Qué es lo que va a hacer? Como ya escogió el objeto, ella ya va a seguir la etapa 5, pero también va a seguir la etapa 0 porque está esperando a que llegue el siguiente objeto. Entonces vamos a seguir en la etapa 5, que es la encargada. Aquí dice pues que tenemos el motor se sigue moviendo y que va a haber un cambio cuando sense el objeto, el sensor 3. Entonces, como pueden ver aquí, ya el sensor verificó que el objeto está pasando por ahí. Eso quiere decir que pasamos la etapa a la etapa 6. Me dice que el motor todavía se sigue moviendo hasta que ese 3 es negado. Vamos a verificar hasta que ese 3 es negado. Ella que realiza hasta que ese 3 es negado, ella manda al pistón B, pistón 2, ese 3 negado, manda al pistón B a bajar. El pistón va a bajar hasta que el final de carrera, el B1, sea un alto. Lo podremos ver aquí, que cuando sea alto va a cambiar de etapa y el pistón B va a subir. Final de carrera que tenemos, los inferiores, el del pistón A y el del pistón B, son normalmente abiertos y los finales de carrera superiores son normalmente cerrados. Si pueden identificar cuando el pistón bajó, el B0 se puso en 1. Bueno, entonces aquí tenemos que él apenas sensa pues el final de carrera, toca el pistón, hay el cambio de etapa y tenemos que el pistón B sube. Y luego de esto, aquí vamos a tener que el B0 se pasa a un bajo y podremos verificarlo que aquí termina nuestra pues la secuencia del lado derecho. Ahora vamos a revisar pues el lado derecho del enlace. Vamos acá a mirar en el video cuando tenemos un objeto pues más pequeño,
cómo trabaja. Tenemos que haría lo mismo, pero aquí es la clasificación. Dice que S1 se coloca en un alto, que es cuando pasamos a la etapa 1 como la vez anterior, y tenemos aquí que S2 se coloca en 1. Entonces aquí si miramos el gráfico vamos a mirar que cuando S1 es negado y S2 está en alto, ¿cierto? Nos vamos a ir pues por este lado, por el lado izquierdo. Verificamos aquí que S1 es negado, S2 es un alto, y al pasar vamos a pasar a la etapa 2, que es pues que el motor siga hasta que S2 es negado. Aquí lo podremos ver hasta que S2 sea negado. ¿Y ya qué va a hacer? Vamos a mirar que el pistón baja, el pistón A baja, como lo dice aquí el gráfico. Aquí tenemos el cambio de etapa, pistón A baja hasta que A1 sea un alto, hasta que A1 sea un alto. ¿Lo vieron? Ahí cambia, pasamos de etapa, cambia etapa 4, que es pistón A subir hasta que A0 sea negado. Y tenemos que aquí termina pues la secuencia del lado derecho. Como lo pueden ver, se puede entender. Aquí lo miramos completo. Y bueno, vamos a explicar por qué tenemos estas etiquetas. En las etiquetas, porque tenemos estas condiciones. Esto se debe aquí, si estamos en la etapa 0, o sea, cuando comienza, tenemos que el motor pues está funcionando. Él solo funciona cuando cuando todas estas etapas, la E3, la E4, la E7 y la E8, sean negadas. ¿Por qué esto? Porque si miramos que esas etapas, la 3, la 4, la 7 y la 8, son cuando están funcionando los pistones, y en ese momento nosotros necesitamos que el motor esté parado. Es por eso que se colocan las condiciones en todas las etiquetas, que el motor se está funcionando. Como podremos ver, en todas las tenemos. Es por eso que tenemos esa etiqueta condicional. Podemos decir que, en resumen, bueno, es un Gradset. Tenemos la diferencia NOR, como lo dijimos anteriormente, pues se encarga de clasificar pues el tamaño del objeto. Tenemos si es un objeto pues grande o si es un objeto pequeño. Y tenemos dos divergencias NAND que pues se encargan de pasar a la siguiente etapa, pues que sería la de clasificarla o sacar el objeto pues de la banda. Pero tenemos que también se debe comenzar a repetir el proceso, ya que los objetos que vienen detrás también necesitan ser seleccionados. Ya que acabamos pues la explicación del Gradset, vamos a seguir con la programación en el S7200. Bueno, aquí tenemos el simulador del S7200. Ya se cargó la programación. Vamos a verificar su funcionamiento. Le damos Run. Primero que todo, vemos que se nos coloca la etapa 0, que comenzamos aquí. El motor el motor de la banda está funcionando. Aquí he colocado una tabla de estado que significa las salidas que tenemos el motor, que es Q02, Q00 y Q01 el pistón A, subir y bajar, y Q03, Q04 pistón B, subir y bajar.
Bueno, entonces vamos a verificar el funcionamiento. Entonces colocamos de ejemplo que tenemos el primer objeto que pasa por el sensor 1. El objeto pasa por el 05, que es el sensor 1. Tenemos que pasa a la etapa 1. Estamos aquí, ¿cierto? El motor sigue funcionando, el motor de la banda lo podemos verificar acá. Listo, aquí tenemos pues que vamos a seleccionar, o mejor dicho, que va a seleccionar el tamaño del objeto. Entonces vamos a simular que el objeto sea uno de los pequeños. Entonces pasa por el sensor 1 y tenemos que el sensor 2 sensa el paso del objeto. Aquí hemos pasado, si pueden ver, a la etapa 2, ¿cierto? Y que por la divergencia en NAND también hemos activado la etapa 0 nuevamente. Es aquí que el objeto sigue hasta cuando pasa del sensor 2, o sea que sea un negado. Vamos a la etapa 3. La etapa 3, que significa que el pistón A baja. Podemos darnos cuenta, se para el motor, el pistón está bajando, y aquí tenemos que el pistón sube y tenemos estas dos condiciones. Cuando toca el A1, que es el final de carrera de ese pistón, y si recuerdan, como el final de carrera superior, también se coloca un 1 cuando baja el pistón. Entonces aquí tenemos la condición que sería I01, ¿sí? Que apenas baja él se pone en 1, y cuando toca el final de carrera A1, él sube. Aquí evidenciamos que él sube, apenas sube se coloca en bajo el final de carrera A1, ¿cierto? Y tenemos que estamos en la etapa 4, el pistón A está subiendo, aquí lo podemos evidenciar. ¿Hasta qué? ¿Cuándo para él? Cuando A0 se ha negado, o sea cuando toque el final de carrera superior. O sea que aquí lo vamos a tocar y se termina ese ciclo. Bueno, ahora vamos a simular que el objeto sea de los más grandes. Entonces tenemos que en la etapa 0, el objeto pasa por el sensor 1. Tenemos aquí el sensor 1 y si es de los objetos grandes, acá podemos ver en el graph que S1 y S2 deben ser alto. Entonces vamos a colocar aquí para que se evidencie. Lo tenemos aquí, listo. Entonces S1 está en alto y S2 se va a colocar en alto. Evidenciamos que pasamos a la etapa 5 y que también se activa la etapa 0. Lo mismo que hemos dicho, como tenemos una divergencia NAND, también se vuelve y se activa la etapa 0. En la etapa 5 sabemos que el objeto va a seguir hasta que sense S3. Aquí lo tenemos, pasa la etapa 5 a la 6. Entonces vamos a seleccionar que tocó el objeto del sensor 3, pasamos a la etapa 6, aquí lo miramos, ¿cierto? Y apenas el sensor 3 se ha negado, él va a bajar el pistón. Aquí podemos darnos cuenta que el motor pues sigue activado en 1, o sea que se está moviendo hasta que sea negado o S3 deje de sensar el objeto. Podemos verificar aquí que el motor paró, el pistón B comenzó a bajar, ¿cierto? Entonces estamos en la etapa 7. La etapa 7 cambia a la etapa 8 cuando B1 es un alto. Entonces
Aquí quería realizar una explicación del por qué en el GraphSet, como ustedes pueden evidenciar, pues solo está B1, que es el final de carrera, para pasar de la etapa 7 a la etapa 8, y yo aquí he colocado dos entradas. Esto significa que cuando el pistón baja, el final de carrera superior también se pone en 1. Entonces, como estamos haciendo aquí con un simulador, esto sería que el final de carrera se coloca en 1. Es solo a modo de evidenciar o de haberlo colocado para tenerlo en cuenta, que aquí esa entrada se coloca en un alto. Entonces, bueno, ya habiendo explicado esto, que también pues pasa acá en el lado izquierdo, tenemos que cuando toca el final de carrera inferior, que sería I4, él sube, ¿cierto? El final de carrera solo se pone durante un momento en alto, y él sube. Evidenciamos aquí que la salida Q04 cambió, estamos subiendo, y es por esto, pues una de las razones que también la puse aquí en esta parte del network, ya que tenemos que la entrada es un alto, la entrada del final de carrera superior. Si yo no lo hubiera colocado aquí, no pudiera hacer este cambio, pero como repito nuevamente, en la simulación. Entonces tenemos que cuando toca el final de carrera superior, ella termina la secuencia por acá, por el lado izquierdo, que la tenemos. Y bueno, así terminamos la simulación, la simulación de la programación. Espero que haya quedado entendido. Nada, eso es todo.